Nadie en aquella mesa lo entendió, pero en ese mismo instante, un matrimonio acababa de morir, y una vida entera estaba a punto de derrumbarse. Elena no gritó, no lloró, no hizo una sola pregunta, ni siquiera miró a la mujer que estaba sentada junto a su esposo. Simplemente dejó la servilleta sobre la mesa, respiró hondo y se puso de pie. Todos esperaban una escena, esperaban lágrimas, esperaban reclamos, esperaban que suplicara una explicación. Pero el silencio de Elena fue mucho más devastador, porque mientras ella caminaba hacia la salida, Gabriel seguía sonriendo, convencido de que había ganado, seguro de que ella regresaría, como siempre. Lo que él no sabía era que Elena ya había tomado una decisión mucho antes de aquel almuerzo, y esa decisión no iba a destruir solamente un matrimonio, iba a derrumbar años de mentiras, de orgullo, de traiciones, y lo obligaría a descubrir, demasiado tarde, que había perdido mucho más que a su esposa, muchísimo más. En ese momento, nadie podía imaginar lo que estaba por suceder, pero antes de que terminara aquel día, la vida de todos cambiaría para siempre, porque hay personas que hacen ruido cuando se marchan, y hay otras que cambian tu destino con un simple silencio, y esa fue la última vez que Gabriel vio a Elena como su esposa. El restaurante quedó en silencio unos segundos, solo unos segundos. Después, alguien tosió. Alguien más movió una copa incómodo. Un mesero, sin saber qué hacer, fingió estar ocupado con otra mesa, y la vida aparentemente siguió. Pero nada volvería a ser igual. Gabriel se quedó sentado, con la sonrisa todavía dibujada en la cara, como si no hubiera entendido lo que acababa de pasar. Camila, la mujer sentada a su lado, bajó la mirada. Por primera vez, ella tampoco supo qué decir, porque el silencio de Elena no fue el de una mujer derrotada. Fue el silencio de alguien que ya había tomado todas sus decisiones. Gabriel se rió, incómodo. Miró a sus amigos en la mesa. «Ya vuelve», dijo. «Siempre hace lo mismo». Nadie respondió. Alguien carraspeó. Alguien más miró su reloj, como buscando una excusa para irse. Y esa fue la primera señal, la primera de muchas, que Gabriel decidió ignorar. Porque en el fondo, muy en el fondo, algo dentro de él ya sabía que aquel «ya vuelve» no era verdad, solo que todavía no estaba listo para admitirlo. Si disfrutas historias que muestran cómo una sola decisión puede cambiar una vida entera, suscríbete. Aquí descubrirás relatos que dejan huella. Para entender lo que pasó esa tarde, hay que volver atrás. Mucho antes de la mesa, mucho antes de Camila. Hay que volver al día en que Elena y Gabriel se conocieron. Ella tenía 23 años. Trabajaba en una pequeña oficina de contabilidad, en un edificio viejo del centro, donde el aire acondicionado nunca funcionaba bien y los archivos se apilaban hasta el techo. Él acababa de heredar un taller mecánico de su padre, un negocio pequeño, con deudas, con maquinaria vieja que se descomponía cada 2 semanas. Gabriel tenía ambición, tenía ganas, tenía ese tipo de energía que atrae a la gente, aunque no siempre sepa hacia dónde la dirige. Pero le faltaba disciplina, le faltaba paciencia. Elena tenía las dos cosas, y tenía algo que él nunca reconoció del todo: visión. Se conocieron porque el taller necesitaba ordenar sus cuentas y un cliente recomendó a Elena. La primera vez que ella revisó los libros, encontró errores por todas partes. Facturas sin registrar, pagos duplicados, dinero que entraba y salía sin ningún control. En lugar de asustarse, se quedó. Le propuso a Gabriel un plan simple: ordenar todo, mes por mes, hasta que el negocio dejara de sangrar dinero por los mismos errores. Gabriel aceptó, más por necesidad que por convicción, pero con el tiempo empezó a admirarla. Fue ella quien organizó las finanzas del taller, quien negoció con proveedores nuevos plazos de pago, quien convenció a un banco de refinanciar la deuda que amenazaba con cerrar el negocio para siempre. Gabriel decía, en esos años, que ella era su motor. Lo decía en las fiestas, lo decía frente a su familia. Sin Elena yo no sería nada. Y durante mucho tiempo lo creyó de verdad. Se casaron 2 años después,
Una boda sencilla, en el patio de la casa de los padres de Elena, con luces improvisadas y una banda de 3 integrantes, sin lujos, pero llena de promesas. Elena dejó su trabajo en la oficina de contabilidad, no porque Gabriel se lo pidiera, sino porque el taller crecía, y crecía rápido, y alguien tenía que sostener todo desde adentro, todos los días, sin descanso. Ella se convirtió en la administradora invisible del negocio. Nunca apareció en los papeles como dueña, nunca insistió en que apareciera. Confiaba en él, confiaba en el matrimonio, confiaba en que lo que construían era de los dos, aunque solo un nombre estuviera escrito en los documentos. Ese fue su primer error, o al menos eso pensaría más adelante. Durante los primeros años todo parecía perfecto. El taller se convirtió en empresa, después en 3 sucursales. Gabriel cambió el overol por el traje. Las comidas de negocios se alargaban hasta la noche, y las llegadas tarde empezaron a ser casi todos los días. Al principio Elena lo entendía, pero algo, muy adentro, ya empezaba a cambiar. «Es el precio del éxito», se decía a sí misma mientras calentaba la cena por segunda vez. Tuvieron una hija, Valentina, y por un tiempo la vida pareció completa. Fotos familiares, vacaciones cortas pero felices, domingos en casa de la abuela. Pero el éxito cambia a las personas. A algunas las hace más humildes, a otras las hace olvidar de dónde vinieron. Gabriel empezó a olvidar. Las primeras señales fueron pequeñas, casi invisibles. Un perfume que no era el de Elena, en el cuello de una camisa que ella misma lavaba. Una llamada que colgaba apenas ella entraba a la habitación. Una nueva costumbre de guardar el teléfono boca abajo, incluso en la mesa de la cocina. Reuniones de trabajo los sábados, algo que antes jamás sucedía. Elena las vio, todas, pero eligió no verlas del todo, porque a veces el corazón se protege a sí mismo negando lo evidente, construyendo excusas más rápido de lo que la mente puede desarmarlas. Sin embargo, algo dentro de ella empezó a cambiar. No de golpe, de a poco, como el agua que erosiona la piedra sin que nadie lo note, día tras día, gota tras gota. Empezó a prestar más atención a los gastos de la empresa, a los viajes de negocios que se repetían cada mes, siempre a la misma ciudad, siempre con el mismo pretexto, a los nombres nuevos en los recibos de restaurantes, nombres que ella no reconocía de ninguna reunión familiar. Un día, revisando unos documentos que Gabriel dejó sobre el escritorio de la casa, encontró un comprobante de una transferencia, un monto alto, a una cuenta que no reconocía. No dijo nada, solo lo anotó, mentalmente, como quien empieza, sin saberlo todavía, a construir un expediente. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? Me gustaría leerte. Pasaron los meses, y las señales dejaron de ser pequeñas. Gabriel llegaba oliendo a otro perfume con más frecuencia. Cancelaba cenas familiares por reuniones urgentes que nunca podía explicar con detalle. Se volvió irritable cuando Elena preguntaba por el dinero, algo que antes jamás había pasado entre ellos. «¿Ahora desconfías de mí?», le decía, como si ella fuera la culpable de preguntar, como si el simple hecho de querer saber fuera una ofensa. Elena aprendió algo importante en esos meses. Aprendió que Gabriel confundía el silencio con debilidad. Cada vez que ella callaba, él avanzaba un paso más. Cada vez que ella no reclamaba, él se sentía con más derecho, más impune, más seguro de que nada tendría consecuencias. Y sin saberlo, esa fue la trampa que él mismo construyó, ladrillo por ladrillo, con su propia soberbia, porque Elena dejó de reclamar, pero no dejó de observar. Retomó contacto con una vieja amiga de la universidad, Renata, que ahora era abogada especialista en derecho de familia y patrimonial. Se vieron para tomar un café, en una cafetería pequeña, lejos del centro, donde nadie las conocía. Elena no dijo todo lo que sentía, pero preguntó sobre bienes gananciales, sobre sociedades conyugales, sobre qué pasa cuando una esposa trabajó años en un negocio sin figurar como dueña
en ningún documento. Renata la escuchó con atención, sin juzgar, sin apurar las respuestas, y le dijo algo que Elena nunca olvidaría. El tiempo que invertiste también es patrimonio, Elena, solo hay que saber demostrarlo. Esa frase se quedó dando vueltas en su cabeza durante semanas, repitiéndose cada noche antes de dormir. Empezó a guardar copias, de correos, de mensajes, de estados de cuenta que alguna vez había ayudado a organizar, cuando todavía confiaba ciegamente. No lo hacía por venganza, al menos no todavía. Lo hacía porque, en el fondo, ya sabía que algún día necesitaría probar quién había construido realmente aquella empresa, con qué manos, con cuántas noches sin dormir. Mientras tanto, en la superficie, la vida seguía normal. Cumpleaños con globos y pastel casero, reuniones familiares los domingos, fotos sonrientes para las redes sociales, cuidadosamente elegidas. Gabriel amaba mostrar esa imagen, la familia perfecta, el empresario exitoso, el esposo modelo que hablaba de su esposa con orgullo frente a extraños. Pero detrás de cámara, cada vez hablaba menos con Elena y cada vez más con su teléfono, incluso en la madrugada, incluso en el baño con la puerta cerrada. Un día, Valentina, que ya tenía 14 años, le preguntó a su madre, mientras lavaban los platos juntas: «Mamá, ¿papá y tú están bien?». Elena sonrió y le dijo que sí, pero por dentro algo se quebró un poco más porque supo en ese instante que su hija también estaba empezando a sentir la grieta, porque los hijos, aunque no lo digan con palabras exactas, sienten cuando algo se está muriendo en casa. La empresa de Gabriel siguió creciendo. Abrió una cuarta sucursal, la más grande, toda de vidrio, para que todos la vieran. Empezó a codearse con otros empresarios de la ciudad, a asistir a cenas de cámaras de comercio, a dar pequeñas entrevistas para publicaciones locales de negocios. Ahí conoció a Camila. Ella trabajaba en el área comercial de un proveedor importante, encargada de cerrar contratos con clientes grandes como él. Joven, ambiciosa, con una sonrisa que Gabriel encontró irresistible desde la primera reunión. Al principio, fueron reuniones de trabajo, con agenda y correos formales. Después, almuerzos que se alargaban más de lo necesario. Después, mensajes que empezaban con «buenos días» y terminaban mucho más tarde de lo que cualquier tema laboral podría justificar. Gabriel se convenció de que no estaba haciendo nada malo. «Solo somos amigos», se decía cada vez que apagaba la pantalla al escuchar pasos cerca. Es la mentira más antigua del mundo y también una de las más efectivas, para el que la dice, porque le permite seguir avanzando sin sentir el peso de lo que realmente está construyendo. Elena, sin buscarlo, encontró un mensaje en la tablet familiar que Gabriel había olvidado cerrar, una noche cualquiera, mientras buscaba una receta de cocina para el día siguiente. No decía nada explícito, pero decía suficiente. Un «te extraño» fuera de lugar. Un corazón como respuesta, enviado a las 11:30 de la noche, cuando se suponía que Gabriel estaba en una cena de proveedores. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Gabriel a su lado, preguntándose cómo alguien podía dormir tan en paz después de romper algo tan importante. Pero tampoco confrontó a Gabriel al día siguiente. Tomó una decisión distinta. Empezó a investigar en silencio, no para destruir, sino para entender el tamaño real de lo que estaba pasando, antes de dar cualquier paso que no pudiera deshacer. Contrató, con dinero propio que había ahorrado durante años sin que Gabriel lo supiera, guardado en una cuenta a su nombre que él ni siquiera recordaba, los servicios de un contador forense recomendado por Renata. Le entregó todo lo que había guardado. Recibos, capturas de pantalla, estados de cuenta antiguos que databan de casi 3 años atrás. El contador tardó semanas en armar el panorama completo, cifras, transferencias, un rastro de dinero que no llevaba a ningún lado bueno. Cuando el contador cerró la carpeta, no habló durante varios segundos. Elena entendió que aquel silencio significaba una sola cosa. La verdad era peor de lo que había imaginado. Gabriel no solo tenía una relación con Camila,
había estado usando fondos de la empresa para sostenerla, un departamento a nombre de una sociedad fantasma de 8 meses, viajes registrados como gastos operativos que en realidad eran escapadas de fin de semana, regalos caros disfrazados de representación comercial, incluyendo joyería que jamás llegó a manos de ningún cliente. Durante casi 2 años, Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies al leer el informe completo, sentada sola en su auto, en el estacionamiento de un centro comercial, sin poder moverse durante casi 1 hora. Pero no lloró frente a nadie. Guardó cada documento, cada prueba, como quien construye, ladrillo a ladrillo, una casa que algún día usará para protegerse. Renata le explicó algo clave, unos días después, mientras revisaban juntas cada página del informe. Aunque Elena nunca figuró como socia oficial de la empresa, existía un antecedente importante. Años atrás, cuando el negocio necesitaba capital para expandirse hacia la segunda sucursal, había sido el padre de Elena quien prestó una parte significativa del dinero, con un documento firmado por ambos, Gabriel y Elena, como garantes solidarios frente al préstamo familiar. Ese documento nunca se había cancelado formalmente. Nunca nadie volvió a mencionarlo, porque para Gabriel había dejado de importar en cuanto el negocio empezó a caminar solo. Y legalmente, la convertía en una acreedora con derechos reales sobre parte de los activos de la empresa. Gabriel lo había olvidado por completo. O quizás nunca le dio importancia, porque en su cabeza todo lo que existía llevaba únicamente su nombre. Para él era solo un papel viejo guardado en alguna carpeta. Para Renata, era una llave. «Esto no se trata de venganza, Elena», le dijo mirándola directo a los ojos. «Se trata de justicia, de lo que legalmente te corresponde, después de tantos años sosteniendo lo que él nunca pudo sostener solo». Elena asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que recuperaba el control de su propia vida. Pero antes de dar cualquier paso legal, quería estar completamente segura. Quería ver con sus propios ojos hasta dónde llegaba la mentira, sin dejar espacio a la duda, sin dejar que después Gabriel pudiera decir que ella había actuado con base en suposiciones. Por eso organizó, sin que nadie sospechara, aquel almuerzo familiar. El mismo que todos vieron, el mismo de la mesa. Invitó a Camila con un pretexto sencillo: presentarla ante la familia como una socia comercial importante de la empresa, a quien quería conocer en persona, agradecerle su trabajo, cerrar el círculo con amabilidad. Gabriel, con su ego de siempre, no sospechó nada. Al contrario, le pareció una jugada elegante de Elena, una muestra de que por fin entendía cómo se manejan los negocios de verdad. «¿Ves?», le dijo la noche anterior, sirviéndose una copa de vino. «Por fin entiendes cómo funcionan las cosas». Ella solo sonrió. Esa sonrisa que Gabriel nunca supo leer, porque nunca se tomó el tiempo de mirarla de verdad. El día del almuerzo, Elena llevaba en su bolso una copia de todos los documentos. No para mostrarlos ahí, sino porque necesitaba sentir que tenía el control de la situación, sin importar lo que pasara en esa mesa. Durante la comida observó a Camila. Observó cómo Gabriel la miraba cuando creía que nadie lo notaba. Observó las manos que se rozaban por accidente bajo el mantel. Observó la manera en que Camila se reía un poco más fuerte de lo necesario ante cada broma de Gabriel, y en ese instante, algo dentro de ella terminó de cerrarse. No hubo un grito interno, no hubo drama, solo la certeza fría de que ya no había nada que salvar, y que cualquier palabra que dijera en ese momento sería un desperdicio de energía que ya no estaba dispuesta a regalar. Por eso, cuando llegó el momento, no gritó, no lloró. Simplemente dejó la servilleta sobre la mesa y se puso de pie. Como ya sabes, después de que Elena se marchó, Gabriel se quedó en el restaurante otros 20 minutos, bromeando, actuando como si nada hubiera pasado, pidiendo otra ronda de café, hablando de un partido de fútbol del fin de semana. Pero cuando llegó a la casa esa noche, encontró algo que lo dejó helado. Sus llaves ya no abrían la puerta principal.
Tocó el timbre. Nadie respondió. Llamó al celular de Elena. Directo al buzón, llamó a su hermana. Tampoco contestó. Se quedó parado frente a la puerta, con el maletín en la mano, sin entender del todo cómo una tarde común había terminado convertida en esto. Por primera vez en años, Gabriel sintió algo que no reconocía bien. Miedo. No el miedo a perder a Elena, sino el miedo a perder el control, algo que hasta ese momento había dado siempre por garantizado. A la mañana siguiente, un abogado se comunicó con él, con un tono profesional que no dejaba lugar a discusión. No para hablar de reconciliación, sino para notificarle formalmente el inicio de un proceso de separación de bienes. Y algo más, una solicitud de embargo preventivo sobre ciertas cuentas de la empresa, basada en el documento de garantía solidaria firmado años atrás, ese mismo papel que Gabriel creía olvidado para siempre. Gabriel leyó la notificación 3 veces. No entendía, o no quería entender. Llamó a Elena furioso, con la voz quebrada entre la rabia y la incredulidad. Ella contestó, esta vez, con voz serena, sin un solo temblor. Todo lo que necesitas saber está en los documentos, Gabriel. Ya no voy a explicarte nada por teléfono. Y colgó. Por primera vez en su matrimonio, Elena colgó primero. Gabriel corrió a la oficina, con el corazón acelerado, subiendo las escaleras de 2 en 2. Ahí lo esperaba otra sorpresa. El contador de la empresa, nervioso, evitando mirarlo a los ojos, le informó que 2 cuentas habían sido congeladas por orden judicial preventiva, mientras se resolvía la disputa sobre la garantía. ¿Cómo llegó Elena a esto?, preguntó, casi gritando, golpeando el escritorio con la palma abierta. Nadie supo responderle, porque nadie sabía que Elena llevaba meses construyendo ese momento. En silencio, sin una sola filtración. Los rumores empezaron a correr rápido. En un negocio familiar los secretos no duran. Los empleados hablaban en voz baja en los pasillos. Los proveedores empezaron a hacer preguntas incómodas sobre la estabilidad de la empresa. Y entonces llegó el segundo golpe. Uno que Gabriel no vio venir. Camila, al enterarse de que la empresa enfrentaba un proceso legal y que los fondos que sostenían su departamento estaban comprometidos, dejó de responder sus llamadas. Primero fueron mensajes sin contestar. Después, un número que ya no existía. Ella nunca estuvo enamorada de Gabriel. Estaba enamorada de la seguridad que él representaba, de los regalos, de los viajes, de la promesa silenciosa de una vida distinta. Y en cuanto esa seguridad empezó a tambalear, desapareció sin una despedida, sin una explicación, de la misma manera silenciosa en que Elena se había ido de aquella mesa, aunque por razones completamente distintas. Gabriel se encontró en cuestión de días sin esposa, sin amante, y con una empresa bajo la lupa de un juzgado. Su madre, al enterarse de todo, no lo consoló como él esperaba. Lo escuchó en silencio, sentada en su cocina, y al final solo dijo, «Siempre te dije que Elena valía más de lo que tú entendías». No lo dijo con enojo, lo dijo con tristeza, la misma tristeza de una madre que ve a su hijo cosechar lo que sembró sin darse cuenta. Sus amigos, esos mismos que estaban en la mesa aquel día, empezaron a distanciarse poco a poco. Uno de ellos, incluso, le confesó algo que Gabriel no quería escuchar una tarde, mientras tomaban una cerveza que ya no sabía igual. Todos sabíamos lo de Camila, Gabriel. Solo tú creías que era un secreto. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier documento legal, porque significaba que su humillación no había sido privada, había sido pública, durante semanas, quizás meses, y él, el único que no lo sabía, era él mismo. Valentina, su hija, tampoco se lo hizo fácil. Ya no era una niña, tenía edad suficiente para entender lo que había pasado, para leer entre líneas las conversaciones que escuchaba a medias, y eligió quedarse con su madre, no por obligación, sino por decisión propia. «Mamá nunca nos mintió, papá. Tú sí», le dijo antes de dejar de contestarle los mensajes por un tiempo, un silencio que a Gabriel le dolió mucho más de lo que esperaba. Gabriel, por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente solo.
En medio de todo esto, el proceso legal avanzaba. Audiencia tras audiencia, documento tras documento. Renata presentó con precisión quirúrgica cada prueba que Elena había guardado durante meses. Los comprobantes del departamento fantasma, los viajes disfrazados de gastos operativos, los regalos registrados como representación comercial y el documento original de garantía solidaria, firmado por ambos, que nunca había sido cancelado. Gabriel, sentado del otro lado de la sala, sintió cómo cada prueba que se leía en voz alta era en realidad un fragmento más de la vida que había destruido con sus propias manos. El juez fue claro. Elena tenía derecho a una parte real de la empresa y a una compensación por el dinero usado fuera del matrimonio. Gabriel intentó negociar, ofreció acuerdos privados fuera del juzgado, ofreció disculpas tardías, algunas incluso frente a Valentina, buscando su compasión. Pero Elena ya no necesitaba escucharlo, ya no necesitaba su aprobación, ya no necesitaba siquiera su presencia, solo necesitaba que la ley reconociera lo que ella ya sabía en el fondo de su corazón desde hacía años, que había construido aquel negocio con sus propias manos, con sus propias noches sin dormir, aunque su nombre nunca hubiera aparecido en ningún papel oficial de propiedad. Gabriel se vio obligado a vender una de las sucursales, la más nueva, la de la fachada de vidrio que tanto le gustaba mostrar, para poder cumplir con la compensación económica ordenada por el proceso. La empresa que alguna vez presumió como su gran logro personal quedó reducida a la mitad. Y con ella también se redujo su orgullo. Una tarde, semanas después de la audiencia final, Gabriel fue a buscar a Elena. No para pedirle que volviera. Sabía, en el fondo, que eso ya no era posible. Fue a devolverle algo, un anillo. No el anillo de bodas, sino el anillo que había pertenecido a la abuela de Elena, el mismo que ella le había entregado a Gabriel años atrás, al inicio del matrimonio, como símbolo de confianza, para que lo guardara hasta que Valentina se casara algún día. Gabriel lo sacó de una pequeña caja de madera, gastada por el tiempo. Se lo entregó sin decir mucho, con las manos temblando ligeramente. «Esto siempre fue tuyo», dijo. «Debí cuidarlo mejor, como debí cuidar todo lo demás». Elena lo tomó en silencio. Lo miró un largo instante, sintiendo el peso pequeño del anillo entre los dedos, como si sostuviera, de alguna manera, todos los años que había perdido y todos los que aún le quedaban por vivir. Y por primera vez desde aquel almuerzo, sintió algo parecido a la paz. No porque Gabriel mereciera el perdón, sino porque ella finalmente dejaba de cargar con lo que nunca fue su responsabilidad. «Espero que aprendas, Gabriel», le dijo. «No por mí, por ti». Y se marchó, sin gritar, sin rencor visible, con el anillo de su abuela cerrado en la mano. Gabriel se quedó viéndola caminar, como aquella vez en el restaurante, pero esta vez ya no sonreía. Esta vez entendía por completo lo que había perdido. No solo una esposa, había perdido la confianza de su hija, el respeto de sus amigos, la mitad de lo que construyó con soberbia, y la oportunidad de valorar a tiempo a la única persona que siempre estuvo dispuesta a sostenerlo. Con el paso de los meses, Elena reconstruyó su vida ladrillo a ladrillo, de la misma manera paciente en que había reconstruido, años atrás, el pequeño taller de un joven ambicioso. Usó parte de la compensación económica para abrir su propio negocio de asesoría contable para pequeñas empresas, algo que siempre había querido hacer, incluso antes de conocer a Gabriel, cuando todavía soñaba con tener una oficina propia y no solo administrar la de otros. Renata se convirtió en algo más que su abogada, en una amiga cercana, de esas que se ganan una sola vez en la vida. Valentina, poco a poco, encontró una relación distinta con su padre, más distante, más cautelosa, pero honesta, quizás por primera vez en años. Gabriel, por su parte, aprendió una lección que llegó demasiado tarde para salvar su matrimonio, pero a tiempo, quizás, para cambiar el resto de su vida. Aprendió que el silencio de una persona paciente no significa debilidad,
significa muchas veces que esa persona ya está construyendo su salida, en silencio, sin pedir permiso. Aprendió que se puede tener dinero, sucursales, contratos y reconocimiento social. Y aún así, perderlo todo en una sola tarde, frente a una mesa llena de gente que jamás olvidará ese silencio. Porque la justicia de Dios tarda pero no olvida, y el que ríe último, ríe mejor. De las aguas mansas líbrame, Señor. Elena nunca buscó destruir a Gabriel, solo buscó recuperar lo que le pertenecía, después de años de sostener en silencio lo que otros creían que sostenían solos, y en el camino, sin proponérselo, le enseñó a todos los que la rodeaban una verdad simple, pero poderosa, que no hace falta gritar para ser fuerte, que no hace falta vengarse para tener justicia, y que a veces la salida más silenciosa es también la más definitiva. Hoy, cuando alguien le pregunta a Elena por aquel día en el restaurante, ella solo sonríe, con la misma calma con la que se levantó de esa mesa. Ese día no perdí un matrimonio, dice. Ese día empecé a recuperarme a mí misma, porque a veces no pierdes a alguien cuando se va, lo pierdes mucho antes, el día en que dejas de valorarlo. Y quizás esa sea la verdadera lección de esta historia, que las decisiones más silenciosas son, muchas veces, las que más ruido hacen en la vida de los demás. Porque Gabriel, al final, no perdió solamente a su esposa, perdió la empresa que creía intocable, perdió los amigos que creía leales, perdió el respeto de su propia hija, y perdió sobre todo la oportunidad de haber valorado a tiempo a la mujer que estuvo a su lado desde el primer taller lleno de deudas. ¿En qué momento crees que Gabriel perdió realmente a Elena? Cuéntamelo abajo, y si quieres más historias así, suscríbete. Aquí siempre habrá una esperando por ti.